Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias en Santiago 1:19. Continuamos nuestro estudio del libro de Santiago bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y hoy nos corresponde el texto número 19, que es parte del primer capítulo y de uno de los párrafos que iniciamos a desarrollar nuevos. Y dice de la siguiente manera ese versículo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El texto de hoy es muy concreto y específico y nos da lo que pudiésemos llamar nosotros una regla de oro. ¿Qué es una regla de oro? Es un principio moral o ético, o un principio de vida y de comportamiento y de relaciones que es universal. Por eso se llama una regla de oro o una regla universal, que no necesariamente es un principio exclusivamente cristiano o de virtud cristiana, sino un principio de relacionamiento y de convivencia. Recuerden que hay otro principio universal en la Escritura y es: no hagáis a los demás lo que no quieren que te hagan a ti mismo. Ese es un principio universal. Yo no debo calumniar porque no quiero que me calumnien. Yo no debo traicionar porque no quiero que me traicionen. Yo no debo tratar mal a alguien porque no quiero que lo hagan conmigo. Ese es un principio universal. No es un principio exclusivo del cristiano. Todos debiéramos poner en práctica esas reglas de oro, porque esas reglas de oro nos dan éxito en las relaciones y nos evitan grandes problemas. Este texto de hoy, que Santiago lo deja por escrito, es una regla de oro, es decir, es un principio general. ¿Y cuánto bien nos haría a nosotros poner en práctica este principio? Nos ahorraría muchísimos problemas. ¿Cuántos problemas nos hemos llevado por no poner atención? ¿Sí? Cuando nos dieron una orden, nos dieron una indicación, nos advirtieron un peligro y nosotros no atendimos y sufrimos las consecuencias. Yo no sé si les ha pasado o me estoy confesando. ¿Cuántos problemas hemos tenido por hablar más de la cuenta? Porque nos hemos apresurado, porque hicimos un señalamiento, juzgamos, nos apresuramos a hacer un comentario, después dijimos: lo siento, me apresuré, pero ya lo dije. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos esperado un poquito y hubiéramos tenido la información completa? ¿Y cuánto problema hemos tenido por airarnos rápidamente? ¿Sí? Porque rápidamente, cuando estamos airados, decimos cosas no justas, alzamos la voz, señalamos, ofendemos y después dijimos: ay, la embarré, pero ya fue tarde. Entonces, esta es una regla de oro que me parece muy interesante y que es útil para cualquier tipo de negocios o relaciones o cualquier tipo de momento, que si la ponemos en práctica, Santiago nos va a decir, nos ayuda para tener éxito en los negocios, en las relaciones, en las decisiones y por supuesto mucho más para con Dios. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es Regla de Oro. Es una regla de oro. Pero es muy interesante el momento histórico y el episodio por el cual está pasando la audiencia a la cual Santiago les va a escribir. Porque no están en una conferencia, no se inscribieron para una conferencia y pagaron su entrada. No dijeron: yo quiero ir a escuchar a Santiago a ver qué enseñanza nueva me da. ¿Sí? No estaban en la comodidad del bienestar, de una decisión autónoma de decir: yo quiero ir a aprender, sino que estaban pasando pruebas, tentaciones, exilio y persecuciones. Es decir, ¿cuál es el episodio que está viviendo la audiencia? Pues es un episodio de desierto, de tribulación, es un episodio adverso. ¿Y qué pasa cuando uno pasa esos episodios? Cuando uno está en el desierto, pues uno está buscando salida. Y normalmente una de las cosas que suceden cuando uno está en esos periodos de desierto es que uno se descubre a uno mismo. Los momentos de desierto son los mejores momentos para saber quiénes somos, de qué material estamos hechos, qué es lo que creemos, hasta dónde nos aguanta la paciencia, la mansedumbre, la perseverancia, porque es muy fácil perseverar cuando todo está bien.
Es muy fácil amar cuando todo está bien, es muy fácil ser paciente cuando todo está tranquilo, pero cuando se vienen las turbulencias, cuando se juntan todos los momentos difíciles, cuando se nos vienen combo los problemas y las adversidades, ¿ahí qué pasa? Ahí qué decimos, el paciente ¿qué le sale? Su impaciencia, y el comprometido le sale su desánimo, y el leal le sale su traición, porque es justo en ese momento donde se sale a la superficie lo que hay realmente en nuestro corazón. Muchas veces nosotros ponemos apariencias, ¿cierto? Ponemos unos avisos de decir yo soy leal, cuenten conmigo, o yo soy paciente, soy el ejemplo de la paciencia, o yo soy un hombre humilde, pero cuando viene la adversidad, ¿qué es lo que sale? Todo lo que nosotros pensábamos que no salía y que es casi imposible contener, porque es justamente en esos momentos donde nos damos cuenta quiénes somos, qué creemos y qué es lo que hemos ocultado y que no sabíamos. Para ese momento es que Santiago va a escribir. Los hermanos de la iglesia a los cuales Santiago les escribe muy probablemente se habían comprometido con el Señor y dijeron, cuenten conmigo, yo voy con la iglesia hasta el final. Recuerden que venían de la iglesia de Jerusalén. Pero ahora en este momento que están en exilio y que están perseguidos, parece ser que ese compromiso ya no es tan firme. Y es a ellos que Santiago les escribe y les dice, por lo tanto tengan en cuenta esto. Pidan a Dios sabiduría, no sean de doble ánimo, mantengan firmes y pacientes, pero ahora nos da una instrucción nueva. Ahora me llama mucho la atención porque Santiago venía dando instrucciones exclusivas para cristianos, es decir, de virtud cristiana, de carácter cristiano, de moral cristiana, pero ahora nos va a dar un principio universal. ¿Sí? Casi como que rebaja a los cristianos de categoría, porque les dice, les estoy hablando como a cristianos, pero pareciera que no son, discúlpeme, les voy a hablar de un principio universal. ¿Sí me hago entender? Es como un llamado de atención, donde les dice, yo como que no les puedo hablar como hijos de Dios, porque ustedes no lo están haciendo o demostrando. Lo mismo que hizo Pablo en otro momento, que dijo, no pude hablarles como a cristianos maduros, sino como a naturales, como a niños, como a bebés. Y sería muy ofensivo que a nosotros hoy nos trataran como a bebés, nos trajeran un tetero, un babero, y nos trajeran un pañal. Uno se ofendería. Diría, no, yo soy adulto, yo soy una persona grande, no me ofenda. Pero muchas veces la Escritura nos tiene que ofender porque nosotros, siendo grandes, nos portamos como niños, haciendo pataletas, desconociendo nuestros deberes, y necesitamos tomar leche otra vez cuando ya esa etapa se surtió. A eso es lo que Santiago le va a llamar, o le vamos a llamar hoy, la regla de oro. Es decir, les vengo hablando del nivel de la fe alto, de la ética y el comportamiento cristiano, pero como no lo atienden, entonces les voy a hablar de las bases universales del comportamiento. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Ustedes creen que los hermanos a los cuales Santiago les está escribiendo estaban incurriendo en estas faltas? Claro que sí, por eso es oportuno el llamado de atención. Pero no creo solamente que los hermanos que reciben la carta estaban incurriendo en estas faltas. Creo que nosotros también estamos incurriendo en estas faltas y por eso es importante escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Miren cómo introduce el texto Santiago. Por esto, mis amados hermanos. Y recuerden que la expresión en la Biblia, cuando habla de amados o hijitos, nosotros lo tomamos como hoy en nuestro contexto, que es como una expresión tierna. ¿Sí? Cuando a mí me dicen Ismaelito, dicen, no, pues me quieren muchísimo. ¿Sí? Pero resulta que era como una forma de reducirme o un diminutivo para decirme, usted no es lo que dice ser. ¿Sí? Usted no es tan grande como debiera ser, usted es diminuto. Usted es pequeñito. Cuando la Biblia dice, hijitos míos, nosotros pensamos, ay, tan tierno el Señor, o tan tierno Juan, que escribía mucho diciendo hijitos míos, y era más bien una censura, diciendo ustedes debieran ser grandes y se portan como bebés. Y es básicamente lo que está diciendo, mis amados hermanos, o tiernos hermanos, mis tiernos hermanos, debiendo ser grandes, están siendo chiquititos,
y toca tratarlos con delicadeza porque todavía no han aprendido lo básico y lo esencial de la vida. Y ese preámbulo que usa Santiago, por esto, mis amados hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que dijo anteriormente en el versículo 17? ¿Recuerdan? Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva viene de lo alto, en él no hay variación y él de su voluntad nos hizo nacer. Es decir, no olviden que todas las cosas buenas vienen de Dios y que todo lo malo viene de nosotros, porque los creyentes estaban invirtiendo, lo bueno es de nosotros y lo malo es de Dios. No se equivoquen, no se engañen, no erren, no falseen la verdad, porque no es así. Él de su voluntad nos hizo nacer y Él es inmutable. Si Él es inmutable, ¿quiénes son mutables? Nosotros o la audiencia. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, es decir, combina la expresión hermanos con una expresión universal, todo hombre, es decir, un principio general que debiera exigírsele a todo ciudadano, pero a los creyentes se les debe exigir más, porque el creyente tiene una exigencia mayor y un llamado superior y una capacidad mayor para obrar porque él tiene el Espíritu Santo. Los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué se puede pedir de ellos? ¿Qué se le puede pedir al vecino o al compañero que es impío? Yo no puedo compararme con él porque aunque se nos pide igual, yo tengo un deber superior, porque tengo el Espíritu Santo, tengo la fe, tengo el conocimiento y tengo la gracia del Espíritu Santo. Es decir, yo debo estar por encima de él, no porque yo me lo proponga, no porque yo quiera ser superior, sino porque mi llamado, el compromiso, las virtudes que obra el Espíritu Santo me hacen ser diferente. La primer parte de la exhortación de esta regla es: todo hombre sea pronto para oír. Ese es el primer llamado, es la primera alarma que nos suena en este texto. Todo hombre, todos, no algunos, no en circunstancias difíciles o en circunstancias de aprendizaje, sino todos nosotros, sin distingo, debemos caracterizarnos por ser prontos para oír. Prontos para oír. ¿Qué significa eso? Que debemos tener la capacidad y la disposición de estar dispuestos a atender. Oír aquí no es escuchar sonidos. ¿Sí? No es como uno decir, sí, yo oí algo. No, oír aquí es escuchar con atención, es atender las enseñanzas, es poner atención para comprender lo que se nos está diciendo, y prácticamente es no ignorar lo que se nos está diciendo. Lo opuesto a ser prontos para oír es tardos para oír. Y la tardanza en oír es ignorancia. El ignorante no le interesa escuchar. ¿Por qué? Porque él cree que se las sabe todas. El sabio tiene que saber que necesita escuchar, porque él no se las sabe todas y que la sabiduría viene de Dios. Prontos para oír. ¿Cómo estamos ahí en esa primera parte? ¿Ok? ¿Chulito? ¿Carita feliz? Es decir, tenemos la disposición de escuchar siempre lo que viene de la fuente de la sabiduría. Prontos para oír. Alguien pudiera decir, no, yo estoy muy dispuesto para oír, pero la pregunta es, ¿oír qué? Porque aquí tiene una condición. ¿Qué es lo que debemos estar prontos para oír? Porque con facilidad oímos rápidamente lo que no debemos oír. Recuerden que Adán y Eva en el Edén fueron prontos para oír. Pusieron atención y aplicaron y llevaron a la práctica lo que se les dijo, pero en el discurso segundo, que fue el discurso falseado, la ideología, la percepción, el posmodernismo que nos vende ideas engañosas. Adán y Eva pudieran decir, fuimos prontos para oír, pero recuerden que ya había un mensaje primero que despreciar. Entonces no se trata de ser pronto para oír, se trata de ser pronto para oír lo correcto, lo adecuado, lo sabio, lo justo, lo perfecto, lo que viene de Dios. Nuestros hijos con facilidad y todos nosotros con facilidad escuchamos rápidamente y se nos graba rápidamente lo que no debemos decir. Una de las palabras que aprendimos a decir primero fueron palabras obscenas o groseras. ¿Y por qué se nos pegaron tan rápido? ¿Sí? ¿Por qué es tan fácil que se nos pegue una canción que no es del himnario?
fácilmente tarareamos músicas que no son del himnario. Uno dice, pero ¿por qué salí cantando esto si la escuché en el bus una vez o la escuché en el vecino, pero esta que la canto todos los domingos no se me queda? ¿Sí? Porque este dicho o esta frase o este comentario que no es correcto se me grabó tan fácil, y este dicho que es de la Escritura y llevo 40, 50 años leyéndolo, no se me queda. ¿Sí me hago entender? Entonces no se trata solamente de ser prontos para oír, sino prontos para oír ¿qué? Recuerden que Santiago está ante una audiencia cristiana, se supone, se da por hecho. Y lo que Santiago les está diciendo es, ustedes son prontos para oír cualquier cosa, cualquier engaño, cualquier falsedad, cualquier cosa malvada, ustedes la escuchan rápido. Entonces vamos a reinvertir o reorientar. Ahora hay que ser prontos para oír, pero oír lo correcto. ¿Y qué es lo correcto, amados hermanos? La palabra de Dios. Esta es una censura directa que Santiago hace contra la audiencia, diciéndoles, ustedes escuchan todo y prestan atención a todo, menos a lo que debieran prestar atención. ¿Y no es esa una denuncia que a veces hemos hecho contra otros? Pero la debemos hacer contra nosotros mismos. Muchas veces atendemos lo que nos dice el médico con rapidez, lo que nos dice el consejero en el banco, lo que nos dicen las noticias, lo que nos dice cualquier persona. Rápidamente tenemos temor y tomamos acción, pero ¿y qué de las cosas de Dios? A nosotros nos dijeron en estos días pasados, están racionando el agua, hay que recoger agua, y uno está preocupado, ¿qué día me quitan el agua? ¿A qué hora la quitan? Hay que recoger agua, hay que proveernos. Es decir, atendimos esa orden rápidamente. Fuimos prontos para atender esa orden. La pregunta es, ¿y las demás órdenes que tienen que ver con el espíritu, con el alma, con la fe, con la adoración a Dios, las atendemos tan rápido o no? Lo que Santiago está poniendo aquí al descubierto es, ¿qué tan sabios somos o qué tan necios? Recordemos que Santiago toma mucho de la literatura sapiencial para construir su discurso. ¿Cómo sabemos si una persona es sabia o necia? Yo digo que soy sabio, yo no sé ustedes, pero aunque yo digo que soy sabio, muchas veces actúo como necio. ¿Por qué? Porque debiera atender rápido y soy tardo para atender, soy tardo para escuchar, soy tardo para prestar oído a lo que Dios me dice que le preste oído, pero soy muy rápido para prestar oído a lo que no le debo prestar. Un ejemplo, si alguien les dice a usted, ¿sí sabe que por ahí están hablando mal de usted? ¿Eso se les queda grabado o lo pasan por alto? Eso hace mella en nuestra conciencia, en nuestras emociones, en nuestras reacciones. ¿Cierto que hace mella? Si alguien nos dice, usted no sabe lo que andan diciendo, ¿y quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué? Y yo lo enfrento. Es decir, atendimos eso que nos dijeron, que era posiblemente una provocación. Quizás era real, posiblemente no lo era, pero nosotros atendimos rápido a eso como si eso fuera muy importante. Pero cuando Dios dice, sírvanme, ámenme, sean fieles, sean íntegros, sean santos, ¿cuántas veces se nos tiene que repetir? Y se nos vuelve a olvidar con facilidad. Santiago está llamando la atención porque los hermanos que fueron muy firmes en Jerusalén y muy comprometidos y muy devotos en sus primeros años de fe, ahora están tambaleando. Doble ánimo, inconstancia, echándole la culpa a Dios de lo que Dios no tiene la culpa, lavándose las manos de lo que ellos son responsables. Y Santiago dice, un momento, las cosas se tienen que poner en orden. Presten atención a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. Y Adán y Eva son el ejemplo principal que tenemos en la Escritura. Dios les dice, no coman, y la serpiente les dice, coman. ¿Y ellos qué dijeron? Pues comamos, probemos. Prestaron atención rápidamente a la voz de la serpiente, mas no a la voz del Señor. Y ese es el riesgo que nosotros tenemos. No hablemos mal de Adán y Eva, simplemente tomémoslos como ejemplo porque a nosotros nos pasa lo mismo. Por ejemplo, el Señor dice, por nada estéis afanosos. Ese es un principio para atender. Pero nosotros vemos las noticias y nos dicen, subió la gasolina, subió el costo de vida y enseguida ¿qué hacemos? Temblamos. ¿Sí? Temblamos y decimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo recuerdo que mi madre desde niña, desde que yo era niño, me decía, ahora no vamos a poder volver a comer carne porque subió unos 5 centavos.
Olvídense de comer carne porque ya no se puede. Todavía podemos comer carne, gracias a Dios. Y no porque haya subido o haya bajado, sino porque Dios es fiel y nuestro proveedor. Pero a veces nos aterrorizamos por una noticia que puede ser cierta, pero no confiamos en las cosas del Señor. Y Santiago dice, sean prontos para oír, pero para oír a Dios, agudicen el oído para oír la voz de Dios. Porque la voz del mundo la escuchamos rápido. La voz de nuestro propio corazón la atendemos rápido, pero ¿atendemos las cosas de Dios? ¿O ignoramos las cosas de Dios y esperamos y postergamos? Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Pero aquí no está hablando de refrenar los labios ante el mundo, sino especialmente frente a Dios. En Eclesiastés 6:1 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. ¿Y cuál es ese mal común? Que somos tardos para oír, que no prestamos atención, que no ponemos atención a las indicaciones. Recuerden que gran parte de los accidentes de tránsito se debe a que las personas se distraen en carretera o en la vía. Las señales están, las vías están muy señalizadas, pero si uno no presta atención a una señal, recuerden qué puede pasar. O sea, por una milésima o fracciones de segundo, micromilésima, nosotros podemos caer en un accidente o fracasar porque no atendimos una señal de frenar o de un peligro o de una curva o de algún riesgo y nosotros no tuvimos atención y nos confiamos y decimos, no, esta vía yo me la conozco o yo soy experto conduciendo, pero un accidente. ¿Qué sucedió? No atendimos a una señal. Y recordemos, lo dijimos hace unos días, la palabra de Dios es el manual de las señales, que nos indica las señales, nos dice los peligros, nos advierte las amenazas, nos instruye sobre las consecuencias, nos habla sobre la bondad de las normas y nosotros no las atendemos. Y como no las atendemos, sufrimos consecuencias. Por eso dice la Biblia, seamos prontos para oír. Y yo quisiera llamar la atención a eso, amados hermanos, para que cuando escuchemos la palabra o cuando escuchemos sobre la palabra, tengamos toda la atención, porque ese principio nos puede salvar la vida. O esa norma o esa instrucción nos puede salvar la vida. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por oír, pero no es oír de vez en cuando, oír en el murmullo del mundo, sino oír con atención y poner en práctica o poner en acción la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Amados hermanos, prontos todos para oír, pero oír al Señor. Oír al Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, escuchémosla. Atendámosla, pongámosla en práctica, no esperemos que se nos repita, no esperemos sufrir las consecuencias para luego decir, hubiera puesto en práctica. Recuerden que el rey David dijo eso, hubiera yo desmayado si no. ¿Sí? Recuerden que el Salmo 73 dice, por poco mis pies resbalan, porque no estaba atendiendo tus justos juicios. Nosotros a veces estamos al borde de resbalar e incluso a veces resbalamos, pero no debiéramos haber resbalado. ¿Por qué resbalamos? Porque no atendimos la palabra. ¿Sí? Estaba escuchando y leyendo una encuesta interesante que dice lo siguiente, se le preguntó a una audiencia al final del culto, es decir, terminó la reunión y en la parte de afuera estaban unas personas haciendo un sondeo preguntando cuál fue el tema del sermón. ¿Y saben cuántos respondieron bien? El 22%. Es decir, más de la mitad, acabando de terminar el culto, no sabía de qué se había hablado. Entonces les hicieron una siguiente pregunta. Bueno, pero ¿de qué habló el predicador? Si no sabe el tema, ¿de qué habló el predicador? El 7%
pudo decir de qué había hablado el predicador, el 7%. Los demás no sabían de qué había hablado. Habló muy bonito, me gustó, yo tomé apuntes, pero ya no me acuerdo. Y eso es trágico, es una tragedia, porque nosotros vivimos en una sociedad muy dispersa, que estamos en cuerpo presente, pero nuestra mente a veces está lejos. Y además de eso tenemos unos dispositivos que nos llegan notificaciones todo el tiempo y uno se muere de las ganas de saber qué notificación le llegó. Y a veces la notificación es: se vence tu crédito, ¿sí? Tu recibo está en mora, ¿sí? No deje cobro jurídico. Y uno dice: y entonces perdí el culto porque yo estoy angustiado pensando: ¿y ahora qué hago? Debiéramos silenciar todos esos dispositivos, silenciar todas las distracciones y poner atención, porque en la instrucción de la palabra nos salva la vida. Prontos para oír. Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros sí las podemos entender gracias a Dios y al Espíritu Santo, pero tenemos que prestar atención, tenemos que poner orden a nuestra mente, a nuestras emociones. Hay personas que dicen: pero es que yo no puedo controlar los pensamientos. La Biblia dice que sí podemos. Y sí podemos controlar nuestras emociones, y sí podemos ponerle control a esa cantidad de ideas que nos saturan, y prestar atención y disponer nuestra mente y corazón para Dios. Entonces, prontos para oír. El que es pronto para oír es sabio, y el que desatiende el mandato del Señor es necio, porque es ignorante. El siguiente mandato es tardo para hablar. Ahí sí estamos mejor, ¿cierto? Ahí sí superamos ese reto. Tardo para hablar, es decir, pronto para atender a Dios, tardo para cuestionar, o para participar, o para opinar. Amados hermanos, nosotros hoy en día nos creemos con el derecho de opinar en todo y por todo. Leímos hace un momento un texto que dice: sujétense a sus autoridades y no las difamen o no difamen a nadie. ¿Quién ha incurrido en esa falta? Que no solamente no nos sujetamos, sino que difamamos de nuestras autoridades, sean gobernantes, sean en la empresa, en la iglesia, en el hogar. Siempre hablamos mal de la autoridad. Ah, pero es que es esto, pero aquello, pero es que no me gusta. Y la Biblia dice: no difamen a nadie. Bueno, ahí ya incurrimos en esa falta. Y el escritor de este mensaje, que es Santiago, nos quiere evitar problemas. Dice: tardos para hablar, porque la audiencia de la carta estaba incurriendo en esa falta. ¿De quiénes estaban hablando los creyentes a los cuales Santiago les dirige el mensaje? Estaban hablando de los emperadores, o del emperador de turno que los estaba hostigando por ser cristianos. Estaban hablando de otros creyentes, que algunos se habían empobrecido y estaban quejándose. Estaban hablando de las pruebas y quejándose, pero estaban culpando a Dios de las pruebas. Santiago, por eso, un paso atrás les dice: no piensen que Dios tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Es decir, estaban desbocados los hermanos hablando de todo, ¿sí? Buscando responsables, buscando culpables y levantando la voz contra las autoridades, contra otros, contra sí mismo, pero especialmente contra Dios. Y Santiago les pone un freno y les dice: tardo para hablar. Miren que aquí hay un ejercicio de rápido, despacio, ¿sí? Tardo para, rápido para, ¿cierto? Rápido para atender, muy despacio para hablar. Nosotros vamos al revés, ¿cierto? Nosotros tenemos el pie en el acelerador para hablar y el pie en el freno para atender. Y Santiago dice: es a la inversa, ¿sí? Ejecuten bien la maniobra de cómo van a hablar y cómo van a atender. Tardo para hablar. ¿Por qué es importante ser tardos para hablar? Primero, porque casi siempre que nosotros hablamos, hablamos mal. Casi siempre uno habla sin conocimiento. Casi siempre uno interviene sin tener toda la información, ¿sí? Por ejemplo,
Es muy común que una persona dice estoy desanimada y uno enseguida ya reacciona diciendo, pero ¿por qué se desanima? Pero no escuchamos el contexto. O si viene una señora y dice es que estoy aburrida con mi esposo porque es que eso no sirve para nada. Entonces uno enseguida dice, no, y entonces ¿por qué se casó con ese hombre? Ya nosotros tomamos partido reaccionando sin tener el contexto, sin tener toda la información, sin tener la sabiduría, sin entender las razones, sin entender las historias, y nosotros reaccionamos dando soluciones rápidas. Y nos pasa tanto a los cristianos que nos apresuramos, ¿cierto? Un hermano, por ejemplo, le dice, ay hermano, es que yo ya no sé qué hacer. Confíe en el Señor, hermano, ponga la meta y la mente en el Señor. Y uno ya le dio la fórmula. ¿Sí? O alguien dice, hermano, es que yo no pienso ir a la iglesia hoy. ¿Y qué le decimos? Ya le tenemos una fórmula mágica. Y la Biblia dice, tardos para hablar, no se afanen, no se apresuren por opinar. No opinen tan rápido porque el que opina rápido erra, se equivoca, comete desaciertos porque él está opinando sin tener el contexto y está opinando sin aceptar las razones de su obligación. Entonces, rápido para atender, pero tardo para intervenir. Y uno diría, bueno, en una sociedad tan veloz como la que nosotros tenemos, que uno no espera que lo atiendan 5 minutos, uno quiere respuestas inmediatas, nosotros caemos en la tentación de dar fórmulas mágicas para atender soluciones cuando la Biblia nos dice, espere un poco, espere, no intervenga, no opine, escuche, entienda el contexto, entienda todo el conjunto de la historia, pero procure no opinar con rapidez porque usted va a errar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero tenemos la tendencia a opinar rápido, incluso sobre las cosas de Dios. ¿Recuerdan un caso típico de la mujer de un hombre en la Biblia? Y yo no estoy hablando mal de esas mujeres, pero ella rápidamente se apresura y le dice, maldice a Dios y muérete, ¿se acuerdan? ¿Y recuerdan cuál fue la respuesta un poco más sensata de Job? Recibiremos de Dios solamente lo que nos gusta, y lo que no nos gusta o no nos parece no lo recibimos. Pero fácilmente tenemos voces que nos dicen, bueno, pero no vale la pena, no siga, renuncie, abandone, deserte. Y esas opiniones a veces hacen ruido en nuestra conciencia, pero son opiniones de personas que rápidamente nos dan soluciones, pero a veces soluciones necias, soluciones que no son sabias y soluciones que en lugar de hacer bien nos traen más problemas. Tardos para hablar. ¿Qué tanto debemos esperar para hablar? Algunos dicen que hay que contar hasta 100, otros hasta 1000, otros hasta 10,000. Bueno, aquí la Biblia no nos dice eso. Lo que nos está diciendo prácticamente es, no hable hasta que no entienda. Es decir, escuche primero y no hable hasta que no entienda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno llega a una conferencia o a una prédica y cuando el exponente da una idea, uno enseguida dice, no, no estoy de acuerdo, no me parece. Bueno, ¿por qué no dejo que él termine su conferencia? Posiblemente en el desarrollo de la misma logro entender todo lo que él está exponiendo y me es más claro. O a veces el jefe o los padres o nuestras autoridades nos dan una orden y enseguida uno dice, no, otra vez con la cantaleta, ¿sí? Otra vez con lo mismo, estoy cansado. No, pero espere, escuche todo lo que se me va a decir, posiblemente eso que se me va a decir es muy necesario para mí, pero yo tengo que entender todo el conjunto del mensaje o del relato. Eso es lo que nos está diciendo Santiago, no nos apresuremos a opinar. ¿Recuerdan qué le pasó al pueblo de Dios cuando iban saliendo de Egipto? Dios les dijo, salgan y van a la tierra prometida, la meta era la tierra prometida. Estaba a muchos kilómetros de distancia y a 40 años de tiempo para llegar. Imagínense, ellos van saliendo en el tercer día, voltean a mirar, escuchan el tropel de los caballos y ¿qué dicen? Ah, no, usted nos sacó acá para matarnos en el desierto, mejor habernos quedado, ¿por qué no nos devolvemos? Es decir, opinaron rápidamente, sin comprender todo el conjunto de la historia y los propósitos de Dios, y eso nos suele pasar a nosotros con rapidez. Dios permite circunstancias y enseguida decimos, pero ¿y por qué? ¿Sí? Es muy común que a veces un hermano pase una prueba
y lo primero que nosotros saltamos a decir es, hay pecado oculto. ¿Sí? No le falta fe. Seguro estaba en una acción incorrecta y Dios lo está castigando. ¿Por qué somos tan rápidos? Porque así somos, porque nuestra condición de necedad es esa, y lo que la Biblia nos dice es, frénese para hablar, porque cuando usted habla, habla de lo que hay en su corazón, y cuando usted habla, no habla palabras sueltas, usted habla de lo que usted cree realmente que es, pero en realidad esa es la tentación. Y justo a esto le está respondiendo Santiago. La tentación que nosotros tenemos es la tentación de no oír a Dios, sino de oír otras voces, y la tentación que tenemos es de culpar a Dios y de exonerarnos a nosotros mismos de la responsabilidad. Es decir, aquí está amarrando toda la idea Santiago, diciendo, ¿de qué culpamos a Dios? De lo que es nuestra responsabilidad, y nos apresuramos y erramos, tardos para hablar. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en el corazón nosotros decimos. Es decir, cuando yo me apresuro a hacer juicios, ¿qué estoy poniendo en evidencia? Mi corazón. ¿Sí? Uno no pudiera decir, ay, disculpe, fue un comentario sin sentido. No, ese comentario que yo justifico sin sentido está anclado en mi corazón y en mi conciencia, y el cerebro está comprometido en su defensa, de tal manera que lo que yo estoy haciendo es dando a conocer lo que hay en mi corazón. Cuando yo digo, cuando Judas dijo, este desperdicio se hubiera podido evitar, mejor haberlo dado a los pobres, él estaba revelando su corazón y estaba poniéndose en evidencia de lo que él estaba interesado. Job capítulo 1 versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Nosotros hemos pensado que la mayor tragedia para Job, según el propósito del tentador, era quitarle sus bienes, y no era eso. O que la mayor tragedia era afectar su salud, pero lo que estaba augurando la hipótesis de Satanás o del tentador era, en el momento en que se le quiten sus bienes, él blasfema. Es decir, él abre su boca y protesta, reniega. Él se muestra tal cual es y blasfema contra ti. Y recuerden que en el primer intento, el Señor le dijo, ¿viste que Job no blasfemó contra mí? ¿Y qué dijo Satanás? Pero es que su salud está intacta, piel por piel. ¿Sí? Toquémosle su salud y verá que blasfema en tu presencia. Y Dios le dijo, le doy el permiso de tocar su salud. Y luego el Señor dice que ni siquiera él ofendió a Dios con sus palabras. Entonces, amados hermanos, aquí lo que está en boga es que cuando somos rápidos para hablar, nosotros no hablamos cosas buenas. Siempre que nos apresuramos para hablar, siempre erramos, siempre, es una ley. Porque hacemos un juicio y no medido, porque no tenemos el contexto y decimos cosas sin razón, porque ofendemos, porque nos sale lo primero que hay en nosotros. ¿Y qué es lo primero? El ejemplo que yo les di. Alguien está hablando mal de usted, y usted qué dice, que Dios lo bendiga. Nadie dice eso, ¿cierto? O le recito el Salmo 23, o le canto el himno 300, enseguida ¿qué decimos? ¿Y eso quién es? Y no vaya a saber yo porque enseguida me va a conocer. Siempre que nos apresuramos nos equivocamos porque nos domina la soberbia, la rebeldía y el egoísmo. Miren lo que dice en Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Es decir, ¿aún no dices nada? Han pasado varios días de esta calamidad sucesiva y usted no dice nada. Hombre, actúe. Es decir, hable, reaccione, intervenga, reclame. Había una sección, o existe, no sé todavía, que dice, no se quede callado, reclame. ¿Se acuerdan? Y la Biblia dice, mejor quédate callado, porque cada vez que tú reclamas, corres el riesgo de embarrarla, y de embarrarla contra Dios, porque es un acto de necedad, de altivez y de reacción inmediata.
Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren que aquí hay una instrucción de prevención. Yo quiero que los pastores no se quejen, debo portarme bien, debo obrar bien. Yo quiero que mis padres no se quejen, debo ser un buen hijo. Yo quiero que mi jefe no se quejen, debo ser un buen empleado. Y aquí hay una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque la queja no es provechosa. La queja es un cáncer que afecta, que amarga y que trae frustración a cualquiera que lo padece. Y yo puedo ayudar a evitarle a usted ese cáncer. ¿Cómo le ayuda a usted a evitar el cáncer de la queja? Pues obrando con prontitud, obrando con coherencia, para que no hayan quejas sobre mí o sobre los míos. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Es decir, hablar rápidamente es una característica del necio. Y aquí no está hablando la Biblia de una prudencia falsa, porque a veces yo pudiera decir, el que habla mucho se equivoca en esto, pero el que habla poco no se equivoca. No, el que habla poco también, aunque a veces no diga, le salen letreros. Si aunque uno a veces no diga las palabras, ya las pensó. Y ya uno se quejó en su corazón, porque fue pronto para pensar y para opinar cosas que no son correctas. En el Salmo 141:5 dice que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Es decir, esa reacción inmediata de no me dejo, me defiendo, no hace parte del carácter cristiano, hace parte del sentido común de una sociedad caída, pero aquí lo que está diciendo, pues si el justo me castiga, pues qué bien, o si me reprende, será necesario, pero a veces esa defensa rápida nos trae daño. ¿Se acuerdan cómo reaccionó Pedro cuando iba a defender a Jesús? Pedro no habló mucho, pero Pedro sacó la espada rápidamente e intervino. ¿Qué fue lo que básicamente quiso decir Pedro? No, con mi Señor no se metan. ¿Sí? Yo lo defiendo, yo me comprometí a estar ahí a su lado, pero el arma que usó Pedro fue la incorrecta. ¿Se acuerdan cuál era el arma correcta para defender e intervenir en defensa de Jesús? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y para someternos tenemos que guardar silencio, ¿sí? Porque si uno va a enfrentar la autoridad no puede someterse, el sometimiento implica no hablar. Uno a veces dice, yo quería decirle, pero prefiero no, o sé que no es necesario, no es oportuno. Quien no se somete es el que enfrenta, reclama, exige, resiste, y la Biblia dice que el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Y la tercera parte del texto es tardo para airarse. Ahí sí esa está fuera de serie. Tardo para airarse. Primero, tardo para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cómo están ahí? Pero ahí está como el resultado de lo anterior. Es decir, si yo no atendí, sino que no presté atención, y si yo no guardé silencio, sino que opiné y reaccioné, ¿qué es lo que viene después? Pues una explosión de ira. Una explosión de ira porque yo no me contuve y yo opiné. Y es probable que si yo opiné, el otro también opine. ¿Y qué pasa si yo opiné molesto y el otro opina más molesto? ¿Cómo reacciono yo? Pues ahí atengámonos a las consecuencias, porque ahí lo único que tenemos es un cóctel de ira, una explosión de ira que no tiene control y que hay grandes daños. Lo que estábamos mencionando de Pedro, ¿sí? Reaccionó airado. Jonás reaccionó airado. El Señor le preguntó incluso, ¿tanto te enoja Jonás? Y Jonás dijo, sí, Señor, hasta la muerte. Y
Y uno dice, ¿por qué? Jonás era un ministro, era un profeta, era un mensajero del evangelio. Incluso fue a predicar furioso. Dice la Biblia que él fue y predicó y dijo, yo voy a predicar, pero estoy seguro que Dios hace lo contrario de lo que me mandó a decir. Y voy a predicar y me voy a hacer aquí en esta ladera a ver que Dios va a obrar contrario a lo que yo espero y yo tengo la razón. Y la hipótesis de Jonás se cumplió. Es decir, Jonás ganó en ese combate donde él airado e indignado estaba obrando, pero estaba en la iglesia predicando indignado. La Biblia dice, tardos para airarnos. Aquí no nos va a dar la razón por qué la tardanza en airarnos, nos lo dice en el texto siguiente, pero lo que nos está es diciendo, cuidado con la ira, porque la ira es un sentimiento, una pasión, una pulsión muy fuerte que explota y se desarrolla con un detonante sencillo. Una simple palabra puede detonar un estallido de ira, una simple mirada, incluso una suposición, porque a veces uno supone, y uno se pone pero airado. ¿Pero por qué? No, porque me parece, porque pienso, porque supongo, o porque oí. Y la Biblia dice, tardos para airarnos. Miren, amados hermanos, que hay dos aspectos, es decir, hay una partida doble de ser lentos o despaciosos, y hay una acción en la cual debemos poner más acción, o más dinámica, o más velocidad, que es para oír. La ira es una de las emociones más fuertes que tenemos los seres humanos, y una de las emociones que se salen de control con gran facilidad, se descarrilan con facilidad. A veces uno le dicen una palabra, y uno explota de una manera irracional. Además de eso, la ira pues tiende a ser explosiva y tiende a ser destructiva, ofensiva, es como una llamarada, ¿sí? Como cuando usted tiene ahí gasolina y acerca un fósforo, ¿qué sucede? Explota, y usted por más que diga, pero quiera apaciguar ese fuego, es imposible. Santiago más adelante, en el capítulo 3, va a hablar del fuego y de un incendio voraz, que no hay quien apague ese incendio. ¿Y cómo se suscita ese incendio? ¿Recuerden Santiago 3? No fue por un pensamiento, fue por una palabra. Y dice que puede inclusive causar un incendio en toda la creación. ¿Será una exageración o será realmente un hecho evidente de que la ira, cuando se desborda, no podemos contenerla y hay grandes daños? Hay personas en cárceles pagando penas extensas por un ataque de ira. Posiblemente tendrán 25 años en prisión para arrepentirse de ese impulso, pero ya están sufriendo las consecuencias. Amados hermanos, yo no sé cómo están ustedes en el tema de la ira, pero lo que Santiago nos advierte es que todos luchamos con la ira. Algunos un poco más, se les nota más, otros la disimulamos muy bien, pero eso no significa que no luchemos con la ira, que no tengamos serios retos con esa pasión, con ese sentimiento y con esa reacción. Entonces Santiago lo que nos va a decir es, si queremos reaccionar, reaccionemos en primera, atendamos. Esa es la reacción válida, rápido atendamos. Pero el que es despacioso para atender y rápido para hablar, indudablemente va a ser presa de un ataque de ira, de un ataque de impulso, de un ataque en el cual él no pueda controlar. Y hay muchos personajes en la Biblia que lo hicieron así, que reaccionaron fuerte. No sé si recuerdan a Joacín. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a Jeremías, lee este rollo en presencia del pueblo. El pueblo escuchó el rollo y no prestó atención. Y luego el Señor le dijo, ahora vaya donde Joacín, mándele un mensajero, un lector, un escriba, porque Joacín no aceptaba a Jeremías. No lo podía ver ni en pintura, lo había desechado y lo había desterrado. Entonces Jeremías dijo, ¿cómo hago yo para hacer que el libro sea leído en presencia del rey? El Señor le dijo, mándeselo con un escriba y que se lo lea en público. Y Joacín escuchó, y apenas comenzó a escuchar las lecturas del rollo, dice que cada hoja que le mandaba la tiraba al fuego, la rompía, la rasgaba y la echaba al fuego, y no la escuchaba.
en un ataque de ira, en un ataque de rebeldía, de reacción, de indignación. Amados hermanos, ¿qué hubiera sucedido si Joacín hubiera atendido? Recuerden que todo lo que le estaba mandando a decir Dios a través de Jeremías y de este escriba era: si ustedes se arrepienten, no hay exilio, no hay deportación. Y Joacín, que dijo: me importa nada lo que esté diciendo este papel, lo quemamos y no pasó nada, porque eso viene de Jeremías, y yo a Jeremías no le creo nada. Años después estaban siendo sitiados y llevados cautivos 70 años a Jerusalén. ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Por qué no se evitó? Por la rebeldía, por la ira, por la maldad de Joacín. Y así muchos casos que nosotros tenemos como testimonio, que pudimos haber evitado una consecuencia, pero esa ira no nos dejó, ¿sí? Hay personas que cuando el jefe les da una instrucción, dice: yo no me aguanto, yo renuncio. Pasan su carta de renuncia y al tercer día están sin trabajo, al mes siguiente están sin trabajo y dicen: tomé una acción equivocada. O estaba a 2 años de la pensión, o estaba al borde de un ascenso, o estaba con una limitación que no podía conseguir trabajo en otro lugar. Reaccionamos tan rápido y sufrimos las consecuencias. Ahora, el problema no son las consecuencias aquí, el problema es cuando reaccionamos contra Dios, que nos rebelamos. ¿Recuerdan cuando el pueblo se rebeló contra Dios y dijo: estamos hartos de comer este pan tan liviano? ¿Quién nos cambiara la dieta? Y el Señor les dijo: ¿quieren dieta nueva? ¿Se acuerdan cuántos murieron en esa vez? Yo no recuerdo, pero como miles. 14,000, 23,000 murieron en un solo día, hartos por una comida exagerada, porque Dios los castigó, porque se rebelaron contra Dios. Cuando ellos dijeron: pero es que solo Moisés puede enseñarnos, ¿y por qué no puede hacer lo otro? ¿Recuerda qué le pasó a Aarón y a María? Los impulsos de ira no son inofensivos. La ira es una situación seria. Ahora, el problema no es la ira, el problema es lo que va detrás de la ira, que son nuestras razones, nuestros argumentos, nuestros motivos, todo ese vaso que tenemos ya lleno, guardado para el momento oportuno. Sí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno dice: esto lo voy guardando. ¿Sí? 0 iban 2, 0 iban 3, y cuando llega el momento uno dice: bueno, ahora sí, tengo todo un caudal para poderme desquitar. Y todo eso es malo. Por eso la regla de oro es: amados hermanos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Uno dice: no, pues por temas económicos, por temas fronterizos, por temas de herencia. No, la guerra viene y los pleitos de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Es decir, el problema no es la herencia, el problema es la ambición. El problema no es la frontera, el problema es que yo quiero tener ventaja. Dice la Biblia en Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante de tu altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si no hay reconciliación, sino que hay un problema, es porque hay ira, hay molestia, hay venganza. Y Proverbios 17, 28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, amados hermanos, ¿cómo evitamos esas explosiones de ira? ¿Cuál es el paso a paso para evitarlas? Atender a Dios, escuchar las razones de Dios, guardar silencio ante las circunstancias, y eso nos mitiga todos los momentos y todas las explosiones de reacción. Pero recuerden que hoy en día el ser reactivo es una virtud, se vende como una virtud. Si una persona reactiva es una persona que no se deja y es una persona como valiente. Pero la Biblia dice: no reaccionen. Si van a reaccionar, reaccionen guardando silencio, manteniendo la calma, manteniendo la serenidad. ¿Cuánto cuesta eso, cierto? Pero si lo pudiésemos lograr, tendríamos resultado en todas las esferas de la vida, no solo en la fe. Nos iría mucho mejor en el trabajo, en la familia, en el vecindario,
en el grupo de amigos porque aprendemos a sobrellevar las cargas, aprendemos a ser prudentes, aprendemos a ser mansos, pero resulta que es muy difícil eso y uno está así como sacando pecho todo el tiempo como un pavo, diciendo, bueno, no se metan conmigo porque me conocen. Si usted no sabe hasta dónde soy capaz. La regla de oro pongámosla en práctica, hermanos. Prontos para oír a Dios, tardos para opinar sobre los hechos de Dios y sobre las circunstancias que no entendemos, y muy tardos para reaccionar, especialmente culpando a Dios o en defensa propia, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto va a durar la prueba? No sabemos. ¿Por qué a los hebreos que salieron de Egipto se les olvidó? En 3 días se les olvidó que tenían que durar 40 años para llegar a la tierra prometida. O sea, querían todo el camino expedito, sin problemas, y olvidaron que tenían que surtir o sortear muchas dificultades. Y eso nos pasa a nosotros. A la primera reacción o al primer motivo, reaccionamos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, porque la ira no es buena consejera. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este principio universal que nos das de relaciones, de entendimiento y de accionar, y te pedimos que nos perdones porque en cada uno de esos 3 aspectos de esta regla hemos incumplido, te hemos fallado grandemente, porque somos prontos para oír nuestro corazón y las cosas engañosas, pero muy despaciosos, lentos e indiferentes para oír tu palabra. Incluso tu consejo es el último que ponemos en práctica. Atendemos el consejo del médico, del científico, del influencer, del youtuber, aceptamos cualquier consejo, pero el de la palabra es el último que atendemos. Incluso también obramos mal porque somos muy rápidos para hablar. Opinamos tan rápido, somos tan acelerados para opinar y no guardamos silencio. Perdónanos, Señor, especialmente opinamos sobre ti y te juzgamos y te culpabilizamos cuando la falta está en nosotros y no en ti. Y también reaccionamos emocionalmente con ira ante las situaciones difíciles, ante las situaciones incomprensibles, ante el dolor, ante las pérdidas. Rápidamente reaccionamos con ira, con frustración, con amargura, y te pedimos que nos perdones. Cuando alguien hace algo que no nos agrada, reaccionamos con violencia, y está mal obrar así. Incluso con nuestros seres amados los tratamos mal, reaccionamos violentamente, no considerando y no entendiendo todo el conjunto de la vida, toda la historia de convivencia, y no siendo fieles a tu encargo, que es tardos para airarnos. Si pudiésemos frenar la ira y frenar el impulso de nuestras opiniones, tuviéramos mayores resultados en todo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, por tu gracia, Señor, y para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.